de otro contacto. Pero creo que habéis coincidido en y performance o... en recitales que ellos ponían la música y nosotros Ajá. la poesía. Exacto, y hicimos varios. exacto. Pues es Javier Entonado, es un amigo común. Yo el tercer libro que publiqué fue el suyo, se llama Elucubraciones de un indio borracho, que son improvisaciones, escritura improvisada. Yo a Javier Entonado le conozco del mundo de la improvisación musical, a la que me he dedicado en los últimos 20 años también. Es uno de los proyectos que tengo, es la improvisación libre, musical. Y entonces en ese contexto conocí a Javier Entonado y él publicó ese libro que es como de, también es una locura de cosas disparates que van como improvisadamente. Y entonces él un día me llamó o me escribió y me dijo, oye, te voy a poner en contacto, tengo una amiga que tiene un poemario que escribe, no, que tiene muchos poemarios publicados, tienes 12 o 13 libros publicados ya y que tiene uno ahora, le hablé de tu editorial y bueno, pues a lo mejor te lo mandas si te interesa y tal. Y yo pues, le digo que claro, por supuesto que me lo mande, yo lo leo y lo que sea, ¿no? Entonces me llegó el poemario de Begoña, que o sea, mi relación con el poemario fue curiosa, porque, claro, tal como lo cogí, venía acompañado con unas ilustraciones que no son estas, porque estas finalmente las hice yo, porque venían unas ilustraciones que luego me contaste, bueno, luego no sé si eran... Sí, a ver, yo le puse tarea a mi madre, porque ella ha sido delineante, o sea, ha rotulado y tal, y todavía escribe con 88 años que hace. Y entonces le dije, mamá, y tal, de las letras, y bueno, eso es. Era... Sí, había unos dibujitos, sí, venían acompañados, la primera parte que se llama Fonopoemas, pues es como un poemita dedicado a cada letra del alfabeto, a cada fonema realmente del alfabeto, más que a cada letra, y entonces venían acompañados de un dibujito a lápiz, muy sencillito, muy naif, de cada letra, y con un motivo, con un dibujito, lo que sea. Y entonces, claro, cuando yo lo vi, pues dije, pues es literatura infantil. Pues, no, pues un abecedario, ¿no? Un abecedario con sus poemitas y los dibujitos muy infantiles, un poco infantiles, así muy sencillos y tal. Y de hecho, de primeras, yo fue lo que te dije, bueno, pues como me parece bien, porque yo tenía desde el principio del todo, tenía proyecto de que Libros de la Caverna fuese un libro, o sea, una editorial donde cupiesen cosas para también libros infantiles, porque yo tengo de hecho un proyecto de hace mucho que probablemente consiga que vea la luz el año que viene, que era un libros de filosofía para niños, pues el Zaratustra para niños y cosas así, ¿no? Y entonces, pues de repente me llegó esto y dije, bueno, pues puede ser el primer, por fin, un libro infantil, ¿no? O de índole infantil que yo pueda publicar. Y fue el primer comentario que te hice. Yo me acuerdo que lo leí así muy por encima en diagonal y dije, bueno, pues como cosa infantil y tal, pues creo que me puede cuadrar porque estoy buscando también un poco ese perfil y tal y cual. Y lo dejé ahí, porque estaba con otras cosas. Y luego, cuando ya un tiempo después ya me puse, porque yo voy por orden, tal como me van llegando, pues voy trabajando en ellos y este verano, cuando ya me puse más en firme, lo cogí y lo volví a leer, ya con un poco más de cuidado. Y claro, de repente dije, pero ¿qué hace un niño con esto en la cabeza? O sea, quiero decirte, esto es un disparate. O sea, por el vocabulario, por cosas que dices, esto no lo puede leer un niño. O sea, lo puede leer un niño, pero no lo sé, no me pega tampoco que esto lo pueda leer un niño. Y luego la siguiente parte, la de los más poemas, que son como más haikus pequeñitos y tal, pues lo pasaba un poco igual. Sí que tienen como cierto, digamos, sencillez que nos puede recordar a la infancia y todo como que huele a infancia, pero luego las imágenes que se generan y un poco el desarrollo, digamos, es mucho más, al menos así lo leí yo, como más surrealista y más irónico, incluso sarcástico en algunos momentos, de lo que un niño puede muchas veces pillar, ¿no? Porque hay incluso conceptos obviamente que no va a entender, o palabras que están fuera del vocabulario de un niño, o cosas que al menos en tu cabeza de adulto resuenan de una manera que no pueden resonar en la cabeza de un niño. No sé, términos de cierta índole política, si de repente cruzaba en alguno, o no sé. O sea, como cosas que yo a mí de pronto dije, cuando volví a hablar contigo por segunda vez, dije, oye, te había dicho que esto era un libro infantil, pero realmente no es un libro infantil. Y tú ahí me dijiste, no, claro, no, es que yo creo que no es un libro infantil. Y dije, claro, yo me había equivocado, a la primera vista sí me había equivocado. Luego sí, desde el principio yo las ilustraciones, como me parecían, como bueno, yo los libros de la caverna sí que les mantengo una línea estética como bastante cuidada, las ilustraciones eran como muy naifs, demasiado naifs. Yo te pregunté si eran bocetos o si se iban a mejorar y dijiste que no, bueno, que era lo que tenía, que era solo una prueba. Y entonces yo te la sugerí que podíamos buscar un ilustrador o que yo mismo podía probar a hacer unas ilustraciones. Y me dijiste que sí, que no había ningún problema, así que yo me aventuré a hacer unas ilustraciones que creo que quedaron
bastante bonitas, así acompañando las letras, y que luego dieron forma a la portada también. Salió, ya como he dicho, me lleva mucho menos trabajo estos libros de poesía. La verdad es que yo los agradezco mucho publicar, porque para mí son como un regalo, porque a mí me gusta mucho la poesía, yo leo mucha poesía, pero claro, además en términos de trabajo me genera mucho menos esfuerzo. Bueno, este me llevó más porque tuve que hacer las ilustraciones, pero también fue un placer hacerlas porque eran muy imaginativas y había como imaginar cosas con las letras, y bueno, pues fue como también un trabajo bonito de realizar. Pero como he dicho antes, no es como una novela que requiere muchas más correcciones, mucho más, ¿no? Hay que mucha más mano. Un poema es una cosa al que yo no me atrevería a meter mano, muchas veces incluso en tu caso no es así. De hecho, no, Irratas alguna corregí alguna cosa, pero estaba muy pulido, muy pulido. Pero hay otros poetas que es que a los poetas, ojo con los poetas, ¿sabes? Pero es que de repente les dices que una rata y te dicen que no, que es que ella lo escribe así, ¿sabes? Sí, es como, tía, pero esto es una falta de ortografía aquí en todas partes. Y es como, o las puntuaciones, ¿no? Que faltan los puntos y que no ponen las comas. Y a mí eso la verdad es que me genera un poco como de estrés, porque al final es como, joder, ya es la licencia poética, no sé a dónde llega. Este no es el caso, tu poesía la verdad que estaba como ya muy limpia, muy, en ese sentido como muy hecha, y entonces bueno, el trabajo a mí me genera poco. Entonces para mí es un placer, porque al final es leerlo, darle forma, sacar el librito, y bueno, la verdad es que tengo bastantes libros de poesía publicados, es de las cosas que más he publicado. Y bueno, la verdad es que en términos generales, como digo, este es un libro que me resulta sorprendente. A mí me generó tanta sorpresa el reencontrarlo por segunda vez, cuando después de haberlo leído en diagonal lo leí de forma final, y me resultó tan sorprendente, tan original en su... Es que es incatalogable, es que yo no lo sabría catalogar, porque obviamente tiene algo de infantil, pero no es infantil, podría decir que es surrealista, sarcástico, o no sé qué, cómo, pero no es convencional. Entonces... a mí todo lo que no es convencional ya para mí tiene un valor añadido, ya por el hecho de no ser convencional. Y entonces, por ahí me conquistó, la verdad, por su falta de convencionalidad, por su valentía en cuanto a, bueno, pues eso, como su libertad a la hora de exponer, ¿no? Un formato de poesía como esta. Y no sé, eso fue lo que a mí me llamó. Entonces, nada. Ya te cedo el espacio, la palabra, o lo que necesites, no sé qué hacer. Sí, hombre, comentar que gracias por las ilustraciones, porque de verdad son un poema en sí. Sí, porque has jugado como con las sombras de las palabras. Sí, bueno, yo siempre buscaba un concepto de los que aparecen en la poesía, sí, y jugar con las letras y tal. Fue una diversión, fue un divertimento. Sí, pero a mí me encanta. Además, cuando lo vas descubriendo, hay ese juego con las palabras. Me gustaron mucho. Sí, y luego reiterar, eso sí, antes de tal, reiterar otra vez mis disculpas por lo que pasó esta semana, porque la verdad que ha sido bochornoso, porque bueno, lo que creo que ya lo he explicado antes, el ISBN estaba mal asignado, porque yo pues estaba en septiembre publicando un libro que iba a salir, pero justo se torció, porque a lo mejor me lo publicaba, porque fue un proyecto que empezó en la Universidad Autónoma, un libro de filosofía, empezó en la Universidad Autónoma, se fastidió la relación con la Autónoma, lo iba a publicar yo, volvió otra vez la Autónoma a entrar en pista. Entonces en esa última negociación con la Autónoma yo ya tenía el libro dado de alta en el ISBN hacía muy poquito, y dije, ostras, pues si voy a volver a negociar con la Autónoma voy a cancelar esa publicación. Y yo desde el principio tenía varias confusiones, pero yo sabía que podía entrar en la base, en el registro del ISBN, y modificar los datos, porque lo había hecho con el precio, con cosas, de repente te das cuenta que lo has escrito mal y entras y lo corriges, y nunca había tenido problemas. El caso es que pues dije, pues ese número lo reutilizo, borré todo lo que tenía que ver con el libro aquel de filosofía y puse todo lo que tenía que ver con su título, su número de páginas, todo lo cambié. Y le di al OK, y la máquina no me dijo ni que sí ni que no, me dijo de acuerdo, OK, de acuerdo, aceptar. Y yo acepté. Pero yo veía que semana tras semana no se daba de alta, cuando yo iba a consultar las cosas no aparecía, su título seguía apareciendo el viejo. Y yo digo, bueno, pues que tardarán un tiempo en reajustar el catálogo, yo qué sé, ¿sabes? Hasta que la propia Megoya me llamó la semana pasada, que estaba ahí a intentarlo, dando de alta en una asociación de autores, etc. Y dije, pues es que pasó esto, voy a hablar con el ISBN a ver qué diablos está pasando. Ya escribí al ISBN y me llegó el socavón de que una vez que está registrado con un nombre, ya no hay unos días en los que puedes modificarlo, pero si pasan esos días ya me lo mandan a catálogo y ya no lo puedes modificar. Y aunque a mí me dejaba modificarlo en mi base de datos y en mi panel de control, de hecho, aparece como modificado, ellos no lo modifican ya en el catálogo, y en todas las visiones públicas, por decir así, aparece mal. Claro, el disgusto fue tremendo porque los libros ya estaban impresos,
Y yo, la verdad es que soy muy perfeccionista. Muy perfeccionista. Y el ser perfeccionista es un problema, porque no tiene ningún sinónimo con perfección. O sea, que es decir, lo único que te hace es llevar muy mal estas movidas. O sea, de repente un nudo en el estómago y una angustia, decir, la he cagado hasta el pie. Y bueno, la verdad es que mi primera solución fue mudar. Yo te dije, mira, lo vuelvo a imprimir. O sea, que decir, lo mando a imprenta, aunque no tengamos que ir, aunque no podamos ir, pero sí, yo qué sé, ¿sabes? Pero la verdad es que a ella se le ocurrió la idea de poner unas pegatinitas en el lugar adecuado, y entonces, pues corriendo, lo hice para que hoy pudiésemos llegar con las pegatinitas puestas. Entonces ayer estuve todo el día buscando un papel lo más próximo posible para poder imprimirlo, y las pegatinas y no sé qué, y imprimiendo, y saqué 50 ejemplares para poder traer, también poder cambiarle los que ella tenía ya, que la había... Bueno, en fin, fue un día de muchísimo estrés, y te pido disculpas otra vez públicamente porque de verdad que ha sido horrible el error. Pero bueno, yo qué sé. Pero bueno, aquí estamos y... Yo qué sé. Contar también que la primera vez que hablamos salió, es que además salió el tema así enseguida de Molina de Aragón. Y, es verdad, no claro, me acordaba ya. Sobre todo la segunda parte, la que aparece como Quién soy, son poemas que están escritos allí en esos veranos donde estaba mi sobrina. Bueno, que por eso también está. Sí, me acuerdo, que es que mi abuelo era de Molina de Aragón. Y ese infantil, y es que su abuelo tiene una calle allí en Sí, mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Sí. Pues claro, yo me quedé muy bueno, fuerte. esas cosas que la vida nos regala, ¿no? Esas curiosidades. Y bueno, yo comentar que la idea del libro surgió por una amiga logopeda que necesitaba, dice, uy, yo necesito algo, textos para trabajar con los chavales, porque con los sonidos, porque yo me quedé con esa idea y salió, y es que me salió casi de un tirón el poemario, o sea, iban llegando las palabras, ¿no? Y lo trabajé, lo corregí, lo monté y todo esto, pero luego me ha costado mucho el encontrar el cómo, y yo sabía que faltaban ilustraciones, que le faltaba algo, y encontrar la segunda parte, encontrar las ilustraciones, y eso, y a través de Javier, que yo no sé si cuando eran Arindodó tú estabas ahí con ellos. No, yo le conocí un tiempo después, bueno, no sé si seguían, no, yo le conocí en 2010 o algo así. No me acuerdo, yo creo que después estaba unos años sin saber uno del otro, pero coincidimos. Sí, iba a haber venido hoy, al final tenía una cita en el médico. Sí. Y me lo han dicho también. Sí. Así es que, bueno, yo del libro, pues no, nada más. Yo iba a hacer aquí una pequeña. Muy bien, te dejo ahí. Sí, nada, es algo breve.
os voy a leer 4 de la segunda parte. Con muchos dedos contaremos las tejas y las gotas del río. Para tus ojos siembro 2 arcoíris en una cesta. Nadie imagina la conversación de tus peces. La rana sube y baja sin saltar. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Begoña. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra compañía y cualquier duda, cualquier cuestión, pues nada, pasamos un ratito por aquí y conversamos.